Hola, hoy os voy a enseñar cómo arreglar un pantalón que está roto de la entrepierna. Lo que vamos a hacer para arreglarlo es poner un trozo de tela por dentro, por la parte de dentro, el trozo que sea de grande el roto, iría en un principio pegado con fiselina y luego cosido a máquina, zurcido a máquina con un hilo lo más parecido al tono del pantalón. Ahora necesitamos el trozo de tela que vamos a poner por dentro, que lo podemos conseguir cuando tengáis algún pantalón viejo, no lo tiréis, dejáis siempre trozos de tela, que en estas ocasiones os van a venir bien. Estos son de trozos de bajos de pantalón que han sobrado, entonces de aquí cortamos el trozo que necesitemos. Yo ya le he cortado, es este trozo, y para saber exactamente el trozo que tenéis que cortar, medís el ancho, el trozo de tela que yo voy a poner va a ser desde aquí, desde las costuras del pantalón, desde el tiro del pantalón a la costura. Siempre, si el roto lo tenemos por aquí, siempre un poquito más abajo y un poquito más al lado. Si cosemos por aquí, se nos puede ir, porque esta tela está muy desgastada. Entonces vamos a medir el ancho desde la costura hasta el roto, que serían unos 12 centímetros, y el ancho más o menos que vamos a poner, que serían de unos 10. Ese es el trozo que yo ya he cortado. Lo suelo cortar con la tijera dentada porque así no se deshilacha. Una vez que lo pongamos ahora pegado no se deshilacha. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarlo con fiselina. A ver, seguimos. Lo que tenemos que hacer ahora es poner el trozo de tela que hemos cortado, ponerle para zurcirle. Lo primero que tenéis que hacer, veis, el roto se abre mucho, entonces siempre es estirar la tela en dirección al hilo y siempre nos tiene que quedar la curva del tiro, nos tiene que quedar por igual. Si la curva nos queda así, luego nos sentaría muy mal al ponernos el pantalón. Entonces siempre veis, esto si tiramos así se abre, tenemos que tirar en la forma del hilo para que eso nos quede su curva bien. Entonces ahora lo que hacemos son cortar trozos de fiselina, más o menos con la medida que hemos cortado el trozo de tela, ¿veis? Y empezaríamos a poner trocitos, más o menos con el mismo largo, si queréis, para no confundiros, cortáis varios pedazos para saber la medida exacta. Pues en este tipo, como no es muy grande, se pueden cortar 4. Entonces ahora los ponemos. Como hemos cortado, el roto está hasta aquí, un poquito más para allá, más o menos a esta medida. Este le ponemos justo en el borde de la costura. Si queréis, cuando haya un roto muy grande, en el trocito este podemos poner alguno más, para que luego no se nos vaya al coser. ¿Veis? Una vez que tenemos ya toda la fiselina puesta, tenemos que poner el trozo de tela. Como esta parte va en redonda, no podemos poner esto torcido porque nos va a quedar muy mal. Entonces, con la parte de abajo que es recta, ajustar a esta costura y siempre que nos llegue también a esta. Entonces ya el trozo este ya nos va a caer en su sitio. ¿Veis? Y ahora lo que tenemos que hacer es darle calor para que quede pegado. Ya hemos pegado el trozo de tela con la fiselina al pantalón. El trozo de tela lo hemos puesto por la parte de dentro del pantalón. Ahora, al dar la vuelta, para que veáis cómo queda, que simplemente así os podría valer. Lo que ocurre es que luego también del roce se nos volvería a ir. Entonces por eso ahora hay que zurcir. ¿Veis? Mirad, ya aunque abramos la tela, ya esto no está totalmente pegado, ya no se nos iría. La tela de dentro, como habéis visto también, la he puesto, es indiferente
porque aquí no se ve nada, está todo tapado, todavía no llega a estar roto, porque hay trozos que sí que les faltan telas y el trozo que pongamos por dentro sí se nos puede ver. En este caso no haría falta. Y he puesto el trozo de tela, al igual que le he puesto así, también podríais ponerle por el revés. En este caso no importa, pero también tenéis que jugar si el trozo que tengáis roto, si os va a ver algún trozo de tela, la tela que pongáis e intentar ponerla del mismo tono. También es muy importante ahora a la hora de zurcir que pongáis el mismo color de hilo. Mirad, este color de hilo es más del tono del pantalón. Lo que pasa que del roce, donde se nos ha roto, pierde también el color. Entonces es un tono bastante más claro. Yo creo que este se nos va a notar menos si lo zurcimos con este tono que con este más oscuro. Ahora hacemos lo mismo en el otro roto. Medimos también el ancho desde la costura hasta el largo del roto, que son 12, y más o menos unos 10 centímetros de ancho, de largo. Cortamos el trozo de tela, medimos más o menos los 10 centímetros de largo y los 12 de ancho. Y cortamos. Y vamos también a la plancha. Ahora hacemos lo mismo que antes, damos la vuelta al pantalón, intentamos que la marca por donde está el roto nos quede igual que antes, todo el redondo del tiro nos tiene que quedar por igual. Entonces, si intentáramos poner la tela así, nos quedaría el tiro muy mal. Hay que tirar siempre en dirección al hilo para que la curva esta nos quede bien. Entonces le ponemos otra vez la fiselina y colocamos. Para saber exactamente dónde está el roto, que es este, y que nos quede un poquito más para acá y un poquito más subido. El trozo de tela que nos puede sobrar aquí, ¿veis? Porque la costura va a ir por aquí. Este trozo luego no le vamos a coser, entonces habría que recortarle con la misma forma del tiro. Ya tenemos los dos lados pegados, ahora empezamos a coser. Para coser por la parte, tenemos que coser por la parte de fuera, entonces es mejor darle la vuelta al pantalón y se cose mejor a la máquina. A ver, metemos hasta donde tengamos que empezar a coser el roto. A ver, lo que podéis hacer, si no tenéis mucha práctica con la máquina, porque esto ahora consiste en pasar la máquina para arriba y para abajo, atrás y adelante, varias veces para volver a hacer, por así decirlo, que los hilos que se hayan roto son los que vamos a hacer de nuevo. Entonces, si no tenéis mucha práctica, os podéis torcer. Siempre hay que coser en la misma dirección del hilo. Mirad, si ponéis la máquina un poquito, a ver, con el zoom, veis que la dirección del hilo, las rayas, van todas para abajo. Entonces hay que intentar coser siempre en dirección a esas rayas. Si veis que os vais a torcer, lo que podéis hacer, con un jaboncillo, marcar más o menos las rayas para que sepáis por dónde tenéis que ir. Marcáis unas cuantas para que os sirvan de guía y no os torzáis mucho. Más o menos, mirad, también el borde de la tela
también luego esto se puede borrar. Llega hasta aquí, también os podéis hacer una marca, hasta donde os llega el fondo y este otro lado, que sería la marca por el derecho del trozo que hemos puesto por dentro. Entonces así os hacéis unas marcas para que no os podáis torcer. Luego estas se pueden borrar. Sabéis que tenéis que coser hasta ahí y hasta aquí y ir pasando todo esto. Entonces empezamos. El trocito este también, al coser a la máquina, cuando vamos para adelante no tenemos problema, pero cuando vamos para atrás se nos puede pillar en esto que se levanta un poquito, en esta pestaña. Entonces lo que podemos hacer es pasar un zigzag justo de un lado a otro para que no se nos levante la pestaña. Ponemos un ancho de puntada mediano, pues mi máquina tiene del 1 al 6, yo le he puesto la mitad, justo al 3. Y el largo de puntada que no sea tampoco muy largo, para que el zurcido nos quede, para que tape bien el roto. Primero cosemos esta pestaña para que no se nos levante. El trozo este es muy gordo, entonces si no queréis, no hace falta que lleguemos hasta aquí. Con que lleguemos hasta aquí y empecemos a coser por aquí, por estos lados, valdría. ¿Veis? Ahora tenemos que coser en dirección a las marcas que hemos hecho. Entonces es pasar para adelante hasta más o menos la raya del tiro, para adelante y para atrás. A ver si veis un poquito. Todo esto consiste, sobre todo en las zonas donde no tenéis tanto roto, podéis pasar incluso un poquito con más de separación. Por estas zonas donde está más rota, lo vamos a pasar primero un poquito por encima y luego ya también se pueden pasar un poquito más separado. Pero vamos, estas zonas donde está más desgastado, lo más junto posible. Mirad, este trozo, que es lo que os he comentado, le vamos a pasar en dirección a donde está el roto, le podemos poner la puntada más ancha para que nos tape más. Y así, al pasar el prensatelas, que no nos enganchen los hilos y no nos lo levante. Entonces lo pasamos también, así, en esta dirección. Es el trozo que más roto está. Esto ya se queda un poquito más reforzado y seguimos en la dirección que teníamos antes, en la dirección al hilo. Lo ponemos otra vez en la puntada normal, más bien pequeñita, para que luego se note, cuanto menos se note el zurcido, mejor. También cabe la posibilidad de, si os cuesta mucho zurcir, porque es muy difícil compaginar para que no se os mueva y no os quede torcido, la posibilidad de, cuando vayáis siempre para adelante y aquí, dar la vuelta a la tela. O sea, siempre ir para adelante, nunca darle para atrás. ¿Veis? Tenéis la marca esta, pasáis para adelante y cuando lleguéis al final le volvéis a dar la vuelta. Así, si no tenéis prisa, también os puede quedar muy bien. Volvéis otra vez y siempre para adelante. Es mucho más fácil. La marca del final de la tela es esta.
y la tela también, esta es hasta donde tenemos el largo. Si hacéis esto, lo que tenéis que tener pendiente también es de que hay veces que la tela de los bolsillos sobresale o que siempre las telas de abajo no os pilla ninguna, porque si pilláis algún trozo de tela, luego es muy difícil descoser todo este zurcido. Entonces siempre tenéis que tener claro que al tocar no tengáis ninguna tela debajo, no esté doblada, ni el doblez de este, por ejemplo, de los bolsillos, ni nada. Entonces, bueno. ¿Veis? Hasta aquí llegaríamos a la esquina de los trozos de tela. Una llega hasta aquí y la otra llega hasta aquí. Entonces ya este lado ya le habríamos terminado. A ver, para que veáis bien a la luz. Se nota todas las marcas del zurcido, pero como es un hilo muy similar, queda bastante bien. Esto se queda totalmente reforzado. Ya esta prenda se os puede romper más arriba o más abajo, pero todo esto desgastado del roce, esto ya no se os va a romper. Mira, para que veáis también por el revés, al haber puesto la tela más oscura y ser el hilo más claro, vamos a cortar este. Es para que veáis la forma del zurcido. Si hiciéramos un pespunte normal, nos taparía menos. Entonces el zigzag siempre nos tapa un poquito más los rotos. Tampoco lo hagáis muy grande porque luego se queda mucha marca. Entonces, como veis, estos son los trozos que hemos repasado un poco más, que es donde está más el roto, y luego simplemente atrás y adelante. Si os queda algún trocito que no esté bien pegado, como os he dicho antes, se puede recortar. Pero vamos, lo que tampoco podéis hacer es hacer un dobladillo que luego queda muy gordo y es muy incómodo por dentro. Ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Empezamos en el mismo lado, como ha pasado en este. Ahora al dar para atrás esta pestaña, veis aquí, al dar para atrás con el prensatela siempre se nos va a subir y no nos va a dejar. Entonces también pasamos un zigzag para que nos tape un poco y nos deje coser a gusto. Este, como os he dicho antes, lo podéis pasar un poquito más ancho, para que tape más. Siempre intentando llevar el pantalón con la forma redonda del tiro. No podemos intentar pasar una costura que no es recta, si la ponemos así, luego nos sienta bien. Entonces lo suyo es que el pantalón tenga su forma. ¿Veis? Al hacer esto, ya la pestaña esta ya no se levanta. Y aquí en este trozo os digo lo mismo. Si tenéis una buena máquina que os lo cosa, siempre puntada a puntada para que no os parta la aguja, lo podéis pasar. Y si no, pues ese trocito se puede dejar sin coser. En el otro trocito hacemos lo mismo. Si queréis también, marcamos hasta donde llega la tela, que siempre si tocáis se nota. Que es hasta aquí. Y hasta aquí más o menos. Esto lo podéis hacer si queréis antes de empezar a coser a máquina para que os sirva de guía. Ahora le damos la vuelta para que veáis cómo ha quedado. Así este trozo no se nos va a ir nunca.